Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Arles Ochoa, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Quindío. El día de hoy vengo a presentarle una de las teorías que mayor influencia ha tenido y tiene actualmente en los análisis éticos, que es el utilitarismo. El utilitarismo es un tipo de teoría consecuencialista. Ese término se ha aplicado a aquellas teorías que consideran una acción correcta o incorrecta en función del equilibrio entre sus buenas y malas consecuencias. Así, los utilitaristas sostienen que la corrección moral de las acciones se determina por sus consecuencias y no por sus características intrínsecas. En estas teorías, los críticos de obligación y corrección dependen de y están subordinados a los conceptos de bien. Un acto correcto es aquel que desde una perspectiva impersonal otorga igual importancia a cada una de las partes afectadas y obtienen el mejor resultado de todas las posibles. El utilitarismo se basa en un único principio básico, el principio de la utilidad, el principio establecido que debemos proceder obteniendo el máximo beneficio posible para el mayor número de personas o, en su defecto, el menor perjuicio posible. En palabras de Mill, el principio de la mayor felicidad sostiene que las acciones son justas en las proporciones con que tienden a promover la felicidad, e injustas en cuando tienden a proponer lo contrario. Para mí el bien es la felicidad y lo correcto aquello que lo promueve el bien. Contrariamente, la incorrección de una acción es determinada por su falta de felicidad o utilidad. Las acciones pueden generar tanto felicidad para algunos como desdicha para otros. En tales casos debemos elegir aquella que promueve la mayor cantidad neta de felicidad para el mayor número de personas. El utilitarismo es un intento de clasificar y sistematizar un principio no articulado de nuestra vida moral, la importancia que tienen las consecuencias de nuestras acciones, sobre todo cuando pensamos que éstas pueden causar un gran daño o sufrimiento. Además, esta teoría refleja un aspecto importante de la actitud moral, mejorar la suerte de los seres humanos. Como se preocupa por el bienestar de todas las personas, pretende mejorar la condición humana, aquellos que son indiferentes al sufrimiento de los semejantes o de los efectos de sus acciones. En ello parece representar el paradigma de alguien que no tiene moral. Por otro lado, el utilitarismo no admite prohibiciones morales arbitrarias. Por ejemplo, todos en algún momento hemos tenido que tratar con personas que opinan que determinado tema, la homosexualidad, cierto tipo de baile, era moralmente incorrecto, pero que al mismo tiempo eran incapaces de señalar las consecuencias nocivas que derivan de ello. El utilitarismo exige a todos en que condene algo como moralmente incorrecto, que muestre a quien perjudica. Así este enfoque resulta históricamente bastante progresivo. Un error frecuente de interpretación radica en considerar que el utilitarismo es una doctrina que promueve el egoísmo. Esto es que pregona la mayor utilidad para mí. Esto no es así. Para el utilitarismo para el utilitarismo es una teoría imparcial. Se debe recordar que se trata de un planteamiento que prioriza la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas. Entonces, pensar que el utilitarismo pregona que una mayor utilidad se basa solamente en uno, para mí, eso es una equivocación. Así, hay que considerar todas partes. Ninguna persona tiene un estatus privilegiado. Además, se debe tener en cuenta las consecuencias a corto y largo plazo. Por ejemplo, esta teoría estaría en contra de administrar una poderosa droga contra el dolor que alivia inmediatamente un sufrimiento intenso al costo de crear uno mayor si se sabe que probablemente genere una adición posterior. Dentro del utilitarismo aparecen varias críticas. Un primer tipo de crítica radica señala que el utilitarismo no funciona, se cuestiona su utilidad como procedimiento de acción. Aún así se sabe en qué consiste en la felicidad, concepto desde ya pues muy discutible. No se puede estar seguro de que cierta acción producirá tales consecuencias, e incluso si se llegara a saber, no es posible tener certeza respecto de otras consecuencias a largo plazo o efectos secundarios. Por ejemplo, se señala
en caso de la tragedia e imprevista consecuencia de la talidomida en mujeres embarazadas. Esta droga se prescribió especialmente en Europa en los años 60 y tuvo como consecuencia serias malformaciones en los recién nacidos. Tanto las futuras madres como sus médicos pensaban que producían efectos beneficiosos, sin conocer el sufrimiento que causaría a largo plazo. Un segundo tipo de crítica señala que el utilitarismo es inadecuado porque sostiene juicios que entran en conflicto con crecientes morales fundamentadas. Otra crítica aún más fuerte es la que objeta que el utilitarismo no da cuenta del hecho de que frecuentemente valoramos ciertos actos porque son justos y no porque maximizan la felicidad. Eh, Se podrá aplicar el principio de la mayor felicidad para el mayor número de personas y llevar a la conclusión de que la acción correcta es sacrificar a ciertos miembros de la sociedad. El utilitarismo es criticado porque puede llegar a justificar el sacrificio de los miembros débiles e impopularmente de la comunidad en beneficio pues, de la mayor de un mayor lucro de comunidad. Entonces, por ese tipo de críticas, tipo de acciones, es que se ve muy afectado el utilitarismo. La utilidad de hedonista de estado mental, aquí se rechaza la idea de que basta con un solo estado mental como para la felicidad, para maximizar la utilidad. Se señala que existen muchas experiencias valiosas y que deberíamos abogar por un abanico de estados mentales valiosos. Algo más, es cierto que a veces solo deseamos ciertas experiencias. Esta es seguramente la razón por la que algunas personas se drogan, pero nuestras actitudes cuando no estamos drogados no son solo pobres sustitutos para alcanzar lo que las drogas nos pueden proporcionar directamente. Otra versión más actuales no son agentes neutrales, en contraposición a lo que anteriormente le planteaba. La satisfacción de preferencia, esta explica la utilidad en términos de satisfacción de preferencia. Para esta posición, por ejemplo, son las preferencias individuales las que deben determinarse la utilidad. Estas concesiones ha sido defendido porque la elección de los valores de una persona parece estar profundamente afectadas por la experiencia de deseos personales. El gran problema que enfrenta esta propuesta es como rechazar preferencias moralmente inaceptables, preferencias no equitativas, por ejemplo, la de negar derechos a otras personas, el deseo de discriminar, entre otras cuestiones, que cierto grupo social no se puedan mudar a determinados barrios o que se les niegue tratamiento médico y educativo. Frente a esta objeción, aún no utilitarista, responde señalando que tales preferencias son ilegítimas, por lo que cualquier utilidad que pueda promover de la satisfacción de tales preferencias no tiene peso moral, aun cuando no haya un perjuicio directo, pero un utilitarismo de preferencia no puede argumentar así. Otro problema para esta posición es que no se disponga de la información adecuada o se hayan cometido errores en el cálculo. Otra preferencia dentro de la teoría es la preferencia informada. Esta última posición intenta resolver el problema de las preferencias erróneas. Definitivamente el bienestar como la satisfacción de las preferencias racionales o informales. Como conclusión del utilitarismo, pudimos decir que el utilitarismo es un sistema relacionado que es fácil de aplicar. Se deben medir las consecuencias que son buenas y malas para saber si una determinada acción es un acto moral. Si lo bueno supera lo malo, entonces la acción es moral. Muchos de los que aplican este sistema ético buscan una formación de vivir distinta a todo lo involucrado con Dios o algo que sea un acto divino. Por eso son más concentrados en la realidad, ya que las acciones ejercidas están medidas por las consecuencias posteriores y no por la suerte. Así pueden medir si las consecuencias de sus acciones son buenas o malas, intentando conseguir siempre lo mejor para el mayor número de individuos. El utilitarismo cotidiano, por ejemplo, eso es un ejemplo que les voy a dar. El utilitarismo cotidiano sería, por ejemplo, cuando una persona va al banco a pagar las cuentas del mes y se pone en la fila más corta para así pagar
más rápido e irse luego. Otro ejemplo podemos sacar aquí de esta discusión del utilitarismo sería el utilitarismo negativo, que trata de buscar el mejor mal posible para el mayor número de personas. Un ejemplo sería un enfermo de cáncer, al tratar su enfermedad se está haciendo un mal, matando parte de su sistema inmune, pero esto es para evitar un mal mayor que es el del mismo cáncer.